pasó a tu cabello? ¿Por qué lo traes de ese color? ¿Te lo pintaste? Y en Baja California los alumnos serán libres de llevar el pelo largo, pintado, tatuaje o piercing. Que le están enseñando a los niños simple que hay que tomar medidas cuando la regla no sirve. ¿A cuántos alumnos les han negado la entrada por parecer delincuentes por el largo de su pelo? Pero yo crecí con delincuentes, camarada. ¿Y sabes cuántos tenían pelo largo? Cero. No me digas que es que está en el reglamento. Dime su utilidad, eficacia, fundamento. Quieren sin argumentos que todos lleven el pelo cortito y oscuro como su pensamiento. Es disciplina, dice alguien orgulloso. Vaya, qué curioso que ese tema se abra, porque hasta hace poco los que daban los reglazos defendían el castigo con esa misma palabra. El derecho a la educación y al desarrollo de la personalidad son derechos avalados en la Constitución y van por encima del manual de tu institución. Así que el derecho a la educación y al desarrollo de la personalidad son derechos avalados en la Constitución y van por encima del manual de tu institución. Así que adiós y sumo que en amparos recientes la Corte fue consecuente bajándoles los humos. Protegió a los alumnos su derecho inherente que a todos les caiga el 20, que estamos en el 21. Si no eras una cebra más no entrarás. La uniformidad estética no es igualdad. Ahora serán los planteles los que hay que peinar, pasar tijera a los directivos retrógradas. Sé que dirán generación de cristal, estos niños de ahora ya los quiero ver mañana. Como si fuera un ejemplo de sociedad la que formamos los que fuimos rapados en secundaria. La apariencia no te impide estudiar, es por moral, por buenas costumbres. Dime, ¿de eso se trata? Te tengo malas noticias y vas a juzgar. Los que más nos robaron llevaban traje y corbata. El derecho a la educación y al desarrollo de la personalidad son derechos avalados en la Constitución y van por encima del manual de tu institución. Así que el derecho a la educación y al desarrollo de la personalidad son derechos avalados en la Constitución. El primero y el tercero si quieres más precisión. S.O. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias a mis compas Danger acá y S.O. por esta noticia rapeada. Y gracias a todos ustedes, amigas, amigos, enemigos y adversarios, por estar en esta conversación de buena fe. Esta noche tenemos un programa especial porque lo va a conducir Estefanía en la conversación, porque yo voy a hacer la mala fe, pero también porque tenemos una invitada atípica para este espacio, una artista, una escritora, dramaturga, que ha participado también en el cine, una intelectual de primera línea. Estoy hablando de Sabina Berman, que viene a compartirnos lo que tiene que ver con su más reciente novela HDP. HDP no es la abreviatura de una grosería, como todos podrían pensar, como quizás se quiere sugerir, sino que quiere decir, en este contexto, Hugo David Prado. Esta es la historia de un empresario que tenía medios de comunicación, tiendas y que quiso comprarse la presidencia de un país. ¿A usted le suena conocido? A mí no en particular, pero dicen que hay cosas que se parecen mucho a la verdad y hay cosas que se exploran desde la novela para trascender los límites que muchas veces tiene el periodismo. Este es el mérito de la novela de Sabina Berman y vamos a ver de qué trata y qué más cosas nos muestra. Lo veremos ahora con Sabina y desde luego con Estefanía Veloz. Buenas noches, amigas y amigos, y como diría Gibran, enemigos y adversarios. Hoy está con nosotros y con nosotras mi querida Sabina Berman y venimos a hablar de tu libro, HDP, como ya habíamos dicho en la introducción, que me voy a permitir mostrar ya de entrada. Sabina, hemos estado hablando mucho de este tema en redes sociales y hemos estado hablando mucho de este tema en medios de comunicación porque tiene un componente interesante de lo que habla el libro, que es del poder económico, del poder político y de la manipulación que se puede hacer con estos dos componentes. Así es. De absolutamente todo. ¿Cómo fue escribir esta novela, que es ficción, pero no tanto, ¿no? Mira, yo trabajaba en un corporativo formado de 100 empresas. Yo trabajaba en la televisora de este corporativo. Y en cierto momento
la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia, es decir, una situación de contagio de un virus internacional, planetario. El gobierno federal, en consecuencia, ordenó unas semanas después cerrar toda la economía, todas las empresas, y la mayoría de las empresas cerraron. Bueno, Como tenía que ser. el dueño único de este corporativo de 180,000 trabajadores decidió que no iba a cerrar. Y no iba a cerrar porque profesa una religión, la religión del dinero, en donde si ganas dinero, algo es bueno, si pierdes dinero, es malo. Entonces, sencillamente, no cerró. Y luego descubrió que era un gran negocio no cerrar, que era el único consorcio del país y uno de los pocos del mundo que estaba abierto y era un gran negocio y empezó a hacer mucho dinero y entonces ya con un gran entusiasmo inventó una narrativa alternativa a la pandemia. El COVID no era tan peligroso, era como una fiebre, como una gripa si te iba mal. Se moría solo la gente que tenía más de 80 años y era obesa. Todo eso está documentado, la gente lo conoce. Y entonces yo estaba allí y empecé a ver los que renunciaban a ir a trabajar para salvar la vida y la de sus familias, y los que no, que eran la gran mayoría, porque no podían, porque son gente que si no trabaja, no cobra, si no cobra, no come ellos y sus familiares, y los que se quedaban a pesar de que tenían salarios de 500,000 pesos al mes o 1,000,000 de pesos al mes, Sí. ¿no? Entonces, a mí me resultó esto fascinante de una manera cercana al horror, ¿no? El resultado creo que es una tragicomedia. Yo cuando lo escribí me reía porque no deja de ser absurdo como una religión te enajena de la realidad al grado de que te hace arriesgar tu vida. Y así arranca la novela y el resto de las 280 hojas, bueno, es el relato interior de ello. Ahora, un poco antes de entrar al fondo, que me parece una novela muy interesante, que tiene muchos matices y puedes abordar muchos temas, por ahí tiene algo de feminismo que me gustaría abordar. Yo creo que está escrita también medio tipo guión, porque tú también escribes mucho guión. Entonces, conforme vas leyendo, vas entendiendo que se puede perfectamente adaptar a la televisión o a una obra de teatro. Y creo que eso también es la belleza de eso, que te hace sentir parte de algo que está muy bien narrado y que vale la pena que esté tan bien narrado porque nos habla específicamente del personaje que es. O sea, HDP Sí. significa muchas cosas, pero principalmente en la novela Hugo David Prado, ¿no? Sí, que es un hijo de puta y las iniciales de hijo de puta coinciden con las de Hugo David Prado, felizmente, porque Hugo David Prado es un hijo de puta. O sea, Que no hace falta decirlo porque como lo vas describiendo, faltan 2 hojas en las que dices, claro, este es un HDP en toda la extensión de la palabra. Yo te quería preguntar algo del Sí. título, porque platicaba con algunas compañeras y estaban un poco como, no, ¿sabes qué? No me gusta que sea hijo de puta porque la palabra trae una carga pues complicada. sí, claro, lo Pero pensé, decía, lo pensé. es lo más común también, ¿no? Sí, mira, lo pensé. De hecho, el título me lo dio mi sobrina, Ok. que mi sobrina es economista. Lo leyó, le doy a leer todo lo largo que escribo. Es una de las personas que son mis umbrales, ¿no? Son mis guardias en los umbrales para que me diga, públicalo, no lo publiques. Y me dijo, esto se llama HDP. Ella también es feminista y vimos inmediatamente el problema. Pues, ¿qué culpa tienen las prostitutas de la maldad Sí, banal, sí, ¿no? de este individuo? claro. Pero resulta que en las redes lo han bautizado así. Sí. Entonces, respetando a las redes y aceptando las contradicciones que conlleva el título,
se lo pusimos. Como ves, el feminismo es una parte muy importante, porque Sí. uno de los personajes principales, bueno, es la narradora, ni más ni menos, es una feminista, pero además es una ya nieta de feminista. Entonces ya el feminismo para ella es una manera de estar incómodamente en el mundo patriarcal. Claro. Nunca se le olvida que es tratada como mujer y nunca se le olvida que es extraña esta manera de organizar todo piramidalmente, ¿no? Y de transitar a partir de la pirámide, que además en el libro se deja ver que no es un esquema natural, porque Exacto. en la naturaleza las cosas son colectivas y no piramidales, ¿no? Exacto. ¿Ves? Sí lo leí. Pero yo te iba a Sí. preguntar una cosa que me parece muy Sí. interesante y es, principalmente la novela gira en torno a este personaje y a las personas que trabajan con él también, que son cómplices de su comportamiento. Y dentro de esa complicidad implica también personajes poderosos que no son trabajadores que no tienen la necesidad, que tienen la necesidad de ir a trabajar y que no pueden quejarse, sino todo ese entramado peligroso alrededor y que vislumbra el poder real que Así existe es. ahí. Y a mí eso me dejó pensando, digo, además de los personajes maravillosos que tiene la novela, me dejó pensando mucho en, es también una novela que demuestra que un personaje que tiene poder mediático y el dinero que tiene puede hacer absolutamente lo que quiere. Así es. Y tú hablabas ahí de un personaje que se llama Jorge Velasco, me parece, que para mí es Javier Alatorre, que le dijo a los mexicanos, a las mexicanas, no le haga caso a Hugo López-Gatell. Sea él o no, me recordó a eso, diciendo de manera, en este espacio, con Hugo David Prado, ¿sabes qué? Pues el COVID es una gripita, no pasa nada, Exacto. fíjense, cuídense, todo bien. En esta irresponsabilidad, pero al mismo tiempo en el poder que tienen los medios y que si no son separados del poder económico, tenemos resultados como ese. Así es. Y si no son separados del poder político, porque es a donde van, ¿no? Claro. Yo creo que las últimas décadas ha sido el descubrimiento del poder económico que puede rebasar al poder político con gran facilidad y lo está rebasando por todas partes. Esto es lo que narra la novela de una manera a través de anécdotas reales. Por ejemplo, de pronto ves una comida donde está un juez de la Suprema Corte de Justicia arreglándoles las leyes, diciéndoles exactamente cómo esquivar la Constitución para hacer lo que quieran hacer. Esto no es inventado. Y creo que a pocas personas les salta de la página, como no es posible que tengan en la nómina secretamente a un juez de la Suprema Corte de Justicia, pero hay que ver lo que eso significa, Claro. ¿no? Que tengan en la nómina como jefe de seguridad a alguien que fue el enlace entre el poder político más corrupto y el narco. Y ese es el jefe de seguridad, ahí está narrado. Entonces, Que suena a Cárdenas Palomino, ¿no? yo no puedo decir nombres reales porque se me cae la lengua. Pero decirlo. como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, en ese caso lo que se lee tampoco, ¿no? Entonces vas acumulando evidencias de que poseen la realidad. En la práctica sí. Y también habla de un deterioro de nuestra cultura humanista, que ya es puramente retórica. Yo creo que ya no creemos realmente creer. Los evocamos, los valores humanistas, pero no creemos. Creemos en la justicia, creemos en la verdad, creemos en la solidaridad, creemos realmente en la democracia. Creo que el dinero como un ácido, ha caído sobre estos valores y los ha erosionado. ¿Qué hacemos con una cultura donde los mejores valores están erosionados por el único valor en el que realmente todos estamos de acuerdo? Todos, acá los compañeros camarógrafos, el director, la gente que nos está viendo, tú, yo, creemos que el dinero tiene un valor real. Como dice el personaje, it delivers, ¿no? Lo dice en inglés. Claro. Llegas a una tienda y compras con el dinero. Llegas a un juicio y compras al juez.
llegas y decides ser presidente de una república y compras tu equipo de asesores, de publicistas, de comunicadores, en fin, esta es nuestra situación real. Ahora, Claro. no es una novela derrotada, ¿no? Es decir, esto es lo que hay. Mejor abre la puerta y sal. Es una denuncia y es hacer evidente que está pasando esto. ¿Sabes? A mí lo que me parece también de las partes más importantes es, sabemos que existe esta complicidad, sabemos que el dinero compra absolutamente todo y que gran parte del problema del país que vivimos es esta corrupción que se entrelaza con todos estos intereses que al final desembocan en los intereses de 10 familias, ¿no? Y si lo reducimos de 5. Y me parece muy interesante que yo lo puedo decir, lo puede decir alguien más, se especula, se dice, está en el aire, casi como cuando Andrés Manuel hablaba de la mafia del poder. Sí sabemos que existe, pero ¿qué es? Enséñamela, ¿no? Exacto. Y la importancia de que tú escribas esto es como si lo estuvieras narrando desde las entrañas. Y eso es lo que hace más ruido, que eso no es lo que me está diciendo mi amiga, que le gusta especular y que cree Claro. que la vacuna puede traer un líquido. No, eso es alguien que me está diciendo cómo funciona Así es. este gran monstruo corporativo que tiene bancos, medios de comunicación, entre muchas otras cosas, hasta muertos en alguna parte del libro. Y creo que esa es la parte más interesante. No es cualquier persona la que lo está diciendo, lo estás Sí. diciendo tú. Yo digo que es una novela documental. Un amigo, no puedo decir su nombre, pero es un muy buen periodista, me dijo, oye, esto es costumbrismo, Sabina. Y sí, es costumbrismo, pero el de ahorita, ¿no? Claro. Es costumbrismo con cámaras de televisión, con celulares, con inversiones internacionales, con el ejército. Sí, es costumbrismo. Realmente estoy narrando, me detengo a narrar cómo son las cucharas de una comida, dónde vive. Esta escena, por ejemplo, a mí me conmueve especialmente, dónde vive el mayordomo de un penthouse, ¿no? Que está en un penthouse que ocupa todo un piso, desde el que se ve todo el bosque de Chapultepec, y él vive en un cuartito. Claro. En un cuartito de 3x3, donde apenas alcanza a estar una cama, y sin embargo él es fiel al HDP. Estas enajenaciones a mí me conmueven muchísimo, ¿no? ¿Cómo puede alguien que vive en la misma injusticia Claro. pensar que es justo lo que vive, ¿no? Que es justamente enajenación. Enajenación. No entender el contexto. Pero hablando de eso, ya que abriste esta parte, hay algo que se dice mucho, que me han dicho y que creo yo que tiene que ver con que eres mujer, principalmente, y la trayectoria que has tenido, los espacios en los que has trabajado, pero esta lealtad que se le exige a un mayordomo en una casa y que se le exige a un chofer o a alguien que se dedica a estar cerca de una persona que le da trabajo y tal, de no decir nada, de ser fiel hasta el último minuto, parece que te la han exigido a ti también, porque yo he escuchado mucho cómo se atreve a morder la mano que le dio de comer, cómo se atreve a... Pero ¿de dónde me al dio final de eso, comer? ¿no? Sí, claro. ¿Es esa Claro, es fidelidad? lo mismo. Además es muy interesante porque yo estuve en calidad de periodista, ¿no? Entonces las tensiones son fuertísimas para un periodista. Y los castigos y las tentaciones, porque está dentro de esta lógica de ¿qué estás buscando? La verdad. No, vaya, no, acá estamos haciendo dinero. Y así funcionan los corporativos que tienen televisoras, por cierto, no solo en México, en el planeta entero. El libro El de in- Chomsky, ¿no? El interés económico va antes que nada en un corporativo. Es la religión y nadie lo pone en duda, excepto algunos tercos como los periodistas suelen, y de ahí ves cómo nuestros periodistas de izquierda no se están acomodando en la empresa privada. Yo no me acomodé, voy a decirlo a rajatabla.
siempre tuve una condición muy tensa y de hecho fui muy arrinconada los últimos 6 años, precisamente por eso, porque no me quise acomodar. Antes de regresar a esta parte que se está poniendo muy buena, vamos a un corte y usted quédese con nosotras porque vamos a regresar a hablar con Sabina Berman. Muchas gracias por seguir con nosotras y seguimos platicando con Sabina Berman sobre su libro HDP. Estábamos justo hablando de esta idea de acomodarse en los medios, que los periodistas de izquierda y las periodistas de izquierda no los encuentran porque no se le puede cuestionar al poder económico, que es el dueño del poder mediático. Porque esa es la religión en la que estamos insertos. O sea, tú no perteneces a una religión si estás pensando, no, es que yo no... La Virgen es una fabricación intelectual, ya no estás dentro de la religión. O si dices Zeus, bueno, no, yo creo que eso lo inventaron los poetas, ya no pertenece a la religión. Cuando estás inserto en la religión, no ves la invención, lo crees a pie juntillas. En la religión del dinero, el más bueno es el que más dinero tiene. El malo, el que hizo algo mal, y se lo merece ser pobre. Ese es el resultado. Es una evolución del protestantismo, esto de la religión del dinero, pero es un protestantismo exagerado y despiadado. Claro, si te pagan, tu vida es propiedad del Señor que te paga. De allí que, por eso yo vi gente, enfermarse de COVID como sacrificio a la religión del dinero. Ni siquiera porque ellos ganaban mucho. Sí, al dinero de alguien más. Porque sí, cuando estás inserto en la religión del dinero, dices, yo no puedo dudar de lo que dice el dueño de la empresa. Y las empresas, Estefanía, son pirámides dictatoriales. Decimos que vivimos en democracias. Muy pocos tenemos el gusto de trabajar en democracias. Vivimos en estructuras piramidales donde el que está arriba de ti ejerce una orden absoluta sobre ti. Y así, y decimos que es normal, creemos que esto es normal. Sí, y que luego cuestionar esa estructura y que te vayan pasando cosas malas por levantar la voz prácticamente es algo que te ganaste. Exacto. Y en esta idea de que los trabajadores y las trabajadoras tienen que ser fieles, y es la idea que tenemos del trabajo en México, de un trabajo, como tú mencionabas, a los trabajadores desechables, en los que gracias por tratarme muy mal, pero darme trabajo, porque Sí. no me lo merezco, tú gran empresario que vienes a darnos trabajo, haz lo que tú quieras conmigo, porque al final yo te pertenezco. Así Y es. es un poco lo que han tratado de construir alrededor de lo que tú, de que has escrito algo desde donde estabas. A mí me parece Sí. importante que lo hayas hecho porque no solamente es, a ver, sí, los millonarios que se comportan de esta manera son malos y son nocivos porque quieren llegar a ocupar espacios de poder y nos quieren utilizar y manipularnos regalando dinero en redes sociales. Sí, pero ese es un criminal que le ha costado la vida a mucha gente colectivamente, porque ojalá el COVID se quedara en una empresa si sales a trabajar en el transporte público y tal. En esto, Sabina, creo que esta denuncia que has hecho ha sido bien recibida por algunas personas que valoramos esto y mal recibidas por sus cómplices y sus cómplices indirectos, y creo que el esquema redes sociales ha abonado a vislumbrar esto, ¿no? Como hablábamos de que Salinas Pliego se tomó la libertad de poner en Twitter que tú estabas, pues, obsesionada con él, una suerte de cosa similar. Eso no se podría permitir en ningún otro lugar.
Eso no se puede permitir, Excepto en las redes. excepto en las redes sociales de un personaje como ese. Es muy gracioso. No, dice que enamorada. Estoy enamorada. Ok. No, bueno, una de las cosas, yo creo de las mejores líneas del libro, es cuando dice, el horror de esto es que no hay horror. Todo esto sucede como si no estuviera sucediendo. No hay emociones fuertes, está sucediendo un crimen, están muriendo gentes. No, hay un aplanamiento de las emociones. Y precisamente el HDP es un maldito banal. ¿Te Claro. acuerdas cuando Hannah Arendt en su libro Banalidad del Mal habla que Eichmann está oyendo todas las muertes que ha causado y está con la mirada como curiosa, pero sin ninguna emoción? Y de pronto Hannah Arendt se carcajea viéndolo y entiende por fin que los hechos que cometió, él no detecta el horror porque no tiene ninguna relación con las víctimas, Claro. no se identifica. Bueno, cuando yo estaba viviendo esto, yo pensaba todo el tiempo en este concepto, la banalidad del mal. Yo diría que acá es un maldito banal, ¿no? No creo que el mal sea banal. Yo creo, ahí difiero con Hannah Arendt, pero sí es un maldito banal. Imagínate, yo estoy enamorada de él, o sea, no hubo el COVID, no hubo, como tú dices, las transgresiones a las leyes del país y a las leyes naturales, no hubo los muertos que hubo. No, esto es un problema de que alguien está enamorado de él. Es ridículo. Es ridículo y de ahí viene el humor de la novela. Yo a menudo me reía cuando escribía porque decía, es que no puedo creer que dijeron esto, que hicieron esto. Es tan tonto. En fin. Y al final también yo te quería preguntar, no es cualquier persona HDP, es un personaje muy poderoso, del que yo también he sido víctima, no al mismo grado, pero de que no le puedes cuestionar nada porque luego empieza a meterte en tu vida y ser insidioso y joder hasta donde Y puede. tiene un ejército de abogados. ¿A ti cómo estás enfrentando esto que no es nada fácil? Mira, yo soy hija de personas que huyeron del nazismo. Un día le pregunté a mi abuelo si no le dio miedo enfrentar, en vez de quedarse encerrado en su casa, no, dejar todo lo que tenía y salir a campo traviesa a tratar de salvar su vida, la de sus hijos, la de su esposa, la de sus sobrinos. Y él me dijo, me dio mucho miedo, pero era lo único que podía hacer. Esta es mi actitud ante la vida. Hay cosas donde la vida te dice, te toca hacer esto. Las haces, porque si no las haces, pierde sentido la vida. La vida se achica, se vuelve temerosa, mezquina, insignificante. En fin, hay que actuar en la vida como si no hubiera el miedo. Sí, y también siempre señalando el poder que tienen unos frente a otros, que creo que vale la pena decirlo todo el tiempo. No estamos en las mismas condiciones. Ve la maquinaria que manejas y creo que también hay que hacer a la gente ver eso que es tan evidente. Y hablando de eso que a mí me genera furia, hay una parte que creo que es mi capítulo favorito, que se llama Las Furias, ¿no? Y habla de la marcha del 8 De marzo. de un grupo específicamente de mujeres encapuchadas, rompiendo cosas, muy enojadas, pero que al mismo tiempo a mí me parece que es una metáfora de el descontento social, que no nada más es un tema de mujeres, ¿no? Sino de, uno, el desconocimiento de los medios para acercarse hacia esos eventos, que nunca terminan de entender en las preguntas que se le hace a ciertos personajes. Y el segundo, que parece que estamos hablando del 8M, pero al mismo tiempo se siente que es todo, que es la pandemia, que es el desconcierto, que es el miedo, que es
y ya pasa de ser una marcha en la que está pasando un evento específico. Pero me parece muy interesante que hayas agregado esta parte, porque luego podría no jugar, ¿no? Podría no estar ahí. Podría no haberla visto yo, pero esto sigue siendo bastante documental. Casi cuando vas al 80% de la novela, de pronto se toma unas licencias poéticas. La novela, que yo confío que el lector va a saber exactamente cuáles son. Esa no es, fíjate, Estefanía. Las feministas estamos en todas partes. ¿Pero por qué la vi? Porque yo creo que de lo que estamos hartos profundamente los seres humanos es de la pirámide de poder, de esta sociedad que nos obliga a trabajar para vivir y ya después ya no nos da tiempo para vivir. De esta impiedad que se ha convertido la pirámide patriarcal en su encarnación capitalista. Creo que nunca ha sido tan dura. Bueno, tal vez en la época de los señores feudales era más dura, pero estamos de veras en una impiedad tremenda. Y creo que el feminismo, como dices bien, no es solo de mujeres. El feminismo, ¿qué quiere? Desmantelar la pirámide. El feminismo superficial quiere escalar en la pirámide. Pero el feminismo de a de veras quiere desmantelar el patriarcado, la pirámide, toda la pirámide. Entonces, allí es donde nos contactamos hombres y mujeres de una manera muy creativa. Desmantelemos esta pirámide. ¿Y qué quedará? No nos preocupemos. Ahí está la naturaleza con sus reglas. No tenemos que inventar otra religión. Sí, cambiemos las relaciones de poder también, ¿no? Así es. Eso me Seamos parece. horizontales, Exacto. incluso con la naturaleza. Y al final es esta crítica dura que haces al capitalismo, que para mí es también de lo más importante a recalcar, porque esa es la crítica constante del feminismo. El capitalismo y el patriarcado se complementan porque sirven para oprimir de la misma manera, ¿no? Uno es encarnación del otro, ¿no? Claro. El capitalismo es un tipo de patriarcado muy riguroso y muy escondido, ¿no? Muy escondido detrás de números. Todo es lógico porque 1 más 1 son 2. Claro. ¿Quién lo puede negar? Sí, pero la vida no se trata de números, se trata de otras cosas. De personas, específicamente, ¿no? Así es, así es. Y creo que ahí en el libro haces en cómo estas personas tan poco empáticas, incapaces de tener empatía, Incapaces, ven sí. todo en barras, en números, en esquemas, en dinero, dinero, dinero. Y lo demás es desechable. Lo demás es desechable. Claro, y lo demás es lo realmente importante. Entonces, es una invitación, la novela, para, al cerrar el libro, abrir la puerta y salirte de la pirámide. Puede sonar muy abstracto, pero confío que cuando la gente lea la novela no le va a parecer abstracto. Yo creo que está muy, muy puntual y sí es una suerte de documental. Sobre eso de que yo muerdo la mano que me dio de comer, es que yo nunca vi ninguno de mis trabajos así. Yo nunca he hecho un trabajo por dinero. Tengo esa fortuna y tiene mucho que ver con ser mujer, porque como me educaron a que yo no tenía que aspirar al gran poder, pues nunca me preocupé y siempre es como ir de vacaciones por la vida, trabajar lo necesario y en lo que me guste. Me paguen mucho, que de pronto me han pagado muy bien. No allí. Me han pagado muy bien. Ahorita estoy trabajando para HBO. Me pagan muy bien. He trabajado para el cine, para el teatro. Tengo una compañía de teatro. Allí no precisamente. Me pagaban lo que se paga en México a alguien que sale en la tele, que como tú sabes, no son millones. Sí, aunque se diga lo que se diga. Porque es una gran explotación, siempre es una gran explotación. Entonces, a mí me parece ridículo. Creo que por ser mujer tengo mucho menos enajenada mi existencia a través del capitalismo. Los hombres les toca mucho más duro, porque desde que tienen 3 años les empiezan a decir a los niños: tú vas a tener que mantener a toda una familia. Y además es cierto,
Sí. Además es cierto. Deja ver dos cosas. La idea eterna de no demandes a tu jefe porque en el próximo trabajo no te van a contratar porque ya vieron que demandaste a alguien. Y la segunda es, Virginia Woolf tiene un libro, Una habitación para escribir, en la que dice, y esa es la primera vez que yo me di cuenta de la relación que tenemos las mujeres con el dinero, en la que dice, nosotras no estamos acostumbradas a tener dinero, por lo tanto nuestros vínculos con el dinero son complicados. Y me Así es. decía un amigo el otro día, oye, tú nunca preguntas como el precio y me cuesta Te digo. trabajísimo. En eso somos, pero eso es una salvación para nosotras, ¿no? Sí. Nos falta ese chip. Otro chip que nos falta. Espérate, antes de continuar, Sí, porque sí. tenemos que ir a corte, Sí, perdón. regresemos rapidísimo. Por favor, quédese con nosotras y regresamos a hablar de esto que está muy bueno. Gracias por continuar con nosotras. Sabina, nos quedamos así, hablando del chip del dinero. El chip del dinero, sí, a las mujeres es un chip que nos falta, ¿no? Lo tenemos, pero lo adquirimos muy tarde. Creo que los hombres lo adquieren conciencia del dinero mucho más rápido, igual que del poder. Porque De la propiedad. claro, todo lo que tiene que ver con el poder, a nosotras nos educan más para relacionarnos, para agradar, para cuidar. Para el DIF. Sí, ¿no? Exacto, exacto. Como decía Rosario Castellanos, pues yo no tengo que hacer demagogias para entrar a la tumba de los hombres, ¿cómo se llama? De célebres, porque nunca voy a entrar. Soy mujer. Pues sí. Claro, ya le cambiaron personas célebres, pero en la época de Rosario la excluía el mero nombre del monumento a los hombres célebres, no me acuerdo. No creo que sea mala nuestra educación hacia el cuidado, hacia la relación, hacia el agrado. Creo que la vida nos obliga, y también es bueno, a tener el chip externo, pero decir, ok, esta persona está en un juego de poder conmigo, pues me pongo el chip y no me dejo. Pero podértelo quitar, porque la vida es mucho más vida, mucho más extensa, mucho más hermosa cuando no tienes el chip del poder. Y creo que pasa también en la novela donde el personaje, que también es el personaje principal, es una mujer, atraviesa todo eso, ¿no? De venir, de tener una casa muy chida que tiene que pagar, a ver, esto no me está gustando, a liberarse hasta el final, ¿no? Que creo que esa es la importancia también de Así es. quitarse el chip. Yo quería preguntarte algo muy puntual y es, siendo esto una denuncia de por sí, que me parece que es tácita, se ha dicho, y creo que ya te lo ha preguntado, esto de por qué no hacerlo de manera formal, por qué no hacer esta denuncia de, a ver, este personaje o esta persona, nombre tal y tal y tal, hizo esto. En lugar de hacer una novela, contar una historia, creo yo que por las implicaciones que tiene legalmente, pero me gustaría saber. O sea, yo soy escritora. Estoy ejerciendo lo que sé hacer. Sí, o sea, es pedirme que me vuelva abogada. No soy abogada. Claro. Si fuera presidenta de México, ya hubiera tomado medidas. No soy presidente de México. A cada quien le toca estar en su terreno. Desde donde se puede, ¿no? Sí. Además, creo que el resultado, y eso me di cuenta cuando lo empecé a escribir y me emocionó, es ver en una maqueta un gran sistema que ahora comprende a toda la especie. Eso creo que es valioso. Esto se está leyendo también fuera de México. La gente que lo está leyendo en España, por ejemplo, claro, ellos tienen una situación muy distinta, pero todos trabajan en empresas y lo reconocen.
Reconocen que la gente es más morena, que tienen modismos verbales distintos, pero la estructura de donde están trabajando es la misma. Y los personajes icónicos son los mismos. Claro, y yo te iba a preguntar, ¿qué es un HDP? Porque aquí es evidente que son muchos, ¿no? Sí, un HDP, un hijo de puta, es una persona que está en la cima de un proceso de cooperación y que se lleva una ganancia exagerada de ese proceso. Y que quiere, dice, si el poder me va a limitar a mí, pues mejor yo tomo decisiones. Si de por sí yo ya las tomo por abajo, me va a salir más barato gobernar. Trump se dio cuenta de eso, Berlusconi se dio cuenta. Creo que es así. Jeff Bezos está a punto de dar cuenta de eso. Yo supongo que Jeff Bezos está planeando o bien conquista la luna para sí, la parcela y nos la vende en pedacitos, o más bien se la vende en pedacitos a los pobres millonarios, ¿no? Porque estos ya son multibillonarios, o se vuelve presidente de Estados Unidos. Es decir, sí, los HDPs están rebasando al poder político muy rápido y dejándolos impotentes. Biden ahorita quiere hacer una ley internacional para cobrarles impuestos, porque sencillamente ningún país está pudiendo cobrarle impuestos. Jeff Bezos pagó $2 de impuestos el año pasado. Claro. Entonces, sí están rebasando al poder político estos HDPs mundiales. Y ahí es la pregunta que yo me hago y que creo que seguramente te harás tú y otra gente. ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde están los periódicos haciendo investigaciones de la explotación en estos espacios? Ese es el gran secreto. Ellos son los dueños. Y si no son los dueños, sus amigos son los dueños con los que hacen negocios las otras corporaciones menores y no se van a enemistar con ellos. El único lugar donde está pudiendo suceder la investigación periodística del capitalismo es en medios que no son capitalistas, como The Guardian. Yo hablaría del Canal 11, por supuesto, del Canal 14, YouTube. Pero ya ves que están teniendo de pronto problemas nuestros periodistas de izquierda, precisamente con YouTube. Hay cosas que no se pueden decir y nadie sabe exactamente cuáles. Pero poniendo al lado esto que todavía es una sospecha, sí, el capital no se va a investigar a sí mismo y el capital ha llegado a arreglos entre sí. Los grandes corporativos ya no se pelean entre ellos. Hubo una época en que sí, ¿no? Llegan a acuerdos. Sí. Se reparten la riqueza. ¿Sí? Entonces ya no compiten entre ellos. Aunque en el libro de alguna manera hace alusión a la otra gran corporación. Si ellos hacen de alguna manera, nosotros hacemos de otra. Si nos vamos por partes, en que este libro sea premonición de muchas cosas y al mismo tiempo una lectura del momento que vivimos, da la razón plenamente, decíamos que Chomsky habla mucho de esto, de que sí vale la pena cuestionar el papel que están jugando los medios de comunicación y que sí vale la pena señalarles de distintas cosas que han pasado en países como los que mencionábamos hace un momento. Lo que pasó en Brasil, esta persecución a Lula eterna por parte de medios que tenían su agenda económica, evidentemente, lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Bolivia, lo que para mí está pasando hoy en México. Pero el cubrirse o recubrirse de libertad de expresión y de que hoy cualquier persona se quiere hacer pasar por un periodista de terracería, como puede ser alguien de una gran televisora, ¿cómo desmontamos esto? ¿Cómo hacemos para señalar? Esto es lo que está pasando, esos son los intereses del periódico que tú lees en la mañana, porque veo complicado. Sí, está complicado, porque son la mayoría, ¿no? Sí, hay una conversación entre una periodista y un economista a las altas horas de la mañana en Avenida Reforma, en un penthouse, en que hablan de esto.
y la economista le dice, tú vives en una ilusión, tus valores son figmentos de tu imaginación, pues son pedazos verbales, el mundo no funciona así. Y la periodista le dice, tienes mucha suerte de que yo sí creo en estos valores. Y la economista dice, pero no tienen sustancias, son puro vapor verbal. Y la periodista dice, lo sostiene mi convicción. Y no quiero decir el desenlace, pero no es muy bueno para la periodista. Sin embargo, esta es una novela, repito, que abre la puerta a la gente, tal vez no como un movimiento político. O sea, no hay una solución política que ofrece la novela, pero sí una solución de vida personal. Y es verdad, yo me quedé pensando, me encantado poder contar una solución política, colectiva. Sin embargo, es una novela documental y no podía hacer esto. Para eso necesito hacerlo en un ensayo político, diciendo, armémonos. Y es otro tono, es otro oficio el que se requiere para eso. Sí, el periodismo es muy buena pregunta. ¿Qué hacemos con este periodismo que se esconde tras valores prestigiosos, humanistas, prestigiosos durante 4 siglos ya, 4 siglos, pero los usa como parapeto para ejercer la religión del dinero, que es lucrar? Claro. Y sería justo no ofrecer una solución, porque me parece que además haces pocos señalamientos en el libro, sino es ir contando cómo van pasando las cosas. Así es. Porque así están pasando las cosas. Al final no se puede ver al futuro, sino decir eso es lo que puede pasar. Me decía una amiga que la leyó, este símbolo de esta gente en el multifamiliar que está vendiendo sus ventanas. Le digo, es que no es un símbolo, es que así fue. Ahora, la realidad produce los mejores símbolos de una época. Claro, evidentemente. No suceden en la cabeza de un poeta, suceden en la realidad, en la vida misma. Y sí, y me sucede seguido que gente me dice, este símbolo, ¿cuál? No, bueno, pues es que así fue. Sí, hasta parece una secta ahí de haz esto y un lavado de cerebro específico, ¿no? Sí. Y de obligarte a pertenecer, porque ese es el logo que tú portas y que porta la empresa, ¿no? Entonces a mí me parece complicado, ahí, pero muy interesante. Sí, la gente usa sus chamarras con los logos, con un orgullo de pertenencia, y si supieran lo que está pensando el HDP de ellos, que básicamente no está pensando en ellos. Claro. Ellos están absorbidos en una cifra donde han desaparecido. Querida Sabina, pues te quiero agradecer mucho por este espacio. Fue una novela que disfruté muchísimo y que estoy segura la gente que la lea también. Me deja pensando muchas cosas, con un poco de miedo también, evidentemente, pero creo que al final pues habría que impedir que pasen y que sigan pasando estas cosas que están pasando, ¿no? Estefanía, te estimo muchísimo, te leo, te sigo, me gusta mucho lo que haces. Me admiran tus decisiones. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias mutuamente. Ahí vamos tomando decisiones. Vamos a ver qué tan afortunadas. Y usted quédese porque sigue La Mala Fe con Gibran Ramírez. Aunque tarde a veces, la verdad siempre llega. Hay un cerco informativo sobre los temas que más importan al capital transnacional que es necesario ir rompiendo. La semana pasada, por ejemplo, tuvo lugar una conferencia de prensa de la CFE en que se resuelve de una vez por todas la polémica suscitada a raíz del apagón del pasado 28 de diciembre de 2020 que afectó a más de 10 millones de personas y que la prensa utilizó para enderezar una operación en contra de Manuel Bartlett, el director de la CFE, culpándolo de las fallas que se generaron. La mala fe, en este caso, corrió a cargo de Francisco García Cabeza de Vaca,
que mandó a hacer un documento donde se implicaba que la CFE mentía sobre su versión de los hechos. La intención de Cabeza de Vaca era desviar la atención a una pelea con la Comisión Federal de Electricidad para ocultar 3 hechos que ahora han quedado de manifiesto. 1. Que el apagón se debe a las condiciones que la reforma energética facilita para las empresas privadas de energías renovables, a las que obligadamente les compra lo que produzcan, aunque sea energía intermitente, poco confiable, cuyo flujo hace imposible para la CFE planear. Se les permite introducir al sistema y vender a la empresa toda la energía que produzcan, independientemente de la demanda, lo que puede llevar, como sucedió en este caso, a saturar el sistema aun cuando nadie esté consumiendo ni demandando esa energía. De tal manera, la CFE no puede planear. Está obligada a comprar algo que nadie pidió y que nadie necesita en determinado momento y arriesga el sistema por fuerza de la ley. 2. Que la empresa Acciona, con base en Tamaulipas, hizo un uso indebido de la red al conectar una nueva central eólica sin autorización de la CFE. 3. Que esta empresa tiene en su consejo a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, y que ha operado en terrenos con los que especuló el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien mediante prestanombres sacó provecho de información privilegiada para colocar parques eólicos y beneficiarse económicamente con la venta de terrenos. Eso lo mencionó aquí, en De Buena Fe, Santiago Nieto. Todo el debate que tienen los calderonistas, bueno, este grupo de calderonistas, en contra de las reformas eléctrica y energética del presidente López Obrador, bajo el argumento de la energía limpia, ¿no? Es una falacia. El tema de la energía, no es que les interese la energía limpia. Por supuesto, ¿quién estaría en contra de que se produzcan energías limpias? Nadie. Pero el punto es que lo que ellos están haciendo es un negocio. Al final del día van comprando ranchos, sobre esos ranchos instalan los campos de energía eólica y entonces traen empresas extranjeras para efecto de que se instalen en los ranchos de su propiedad. Entonces, en realidad lo que está aquí en juego es un tema de negocio disfrazado de un tema de medioambiental. En resumen, la mafia del poder está viva, coleando y destruyendo a México para hacer negocios al amparo de sus viejas reformas que los jueces siguen protegiendo, como Gómez Fierro. Por eso es necesario que el Estado recupere la Rectoría de la Energía para que no nos vuelvan a generar ningún megapagón por vendernos energía eléctrica de manera forzada. Para eso, el presidente ha propuesto una reforma en materia de energía eléctrica. La mala fe organizará una campaña de desprestigio. Nosotros estaremos aquí para combatirla siempre de buena fe. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora en este mismo canal.